Bien, muchachos, voy a compartir la pantallita. Acá estamos. Listo. Entonces, el tema de contratos. A ver, cuando nosotros trabajamos el tema de contratos internacionales, uno de los temas que vemos en el curso de broker es evitar las estafas o evitar ese riesgo de entendimiento. Nosotros hablamos en el tema de brokeraje de riesgos que existen en el comercio internacional que el broker tiene que saber superar. Recuerden siempre que el broker o el agente comercial es un intermediario entre el exportador e el importador. Por tanto, los brokers normalmente nosotros no tenemos una responsabilidad directa en la operación. Eso hay que remarcarlo. Porque si bien es cierto, nosotros participamos como un intermediador en el tema de la firma de un contrato internacional, nosotros no firmamos o no tenemos injerencia en el tema de la contratación. Entonces, si algo sale mal en el contrato, nosotros no tenemos una responsabilidad civil o penal, porque quienes firman el contrato de compra-venta internacional es el exportador y el importador. Entonces, siempre ese es el tema del broker. El broker trabaja en un esquema de mucha confianza por los dos lados, tanto del exportador y del importador, y por esa razón un broker tiene que tener dos cualidades importantes dentro del trabajo que va a realizar. Una cualidad que tiene que trabajar el broker tiene que ver directamente con el tema de negociación, tiene que ser un negociador, tiene que ser una persona que aprende y sabe vender directamente, tiene esa llegada de poder convencer a un comprador sobre un producto que ustedes ofertan de un productor, darle la confianza técnica, operativa y sobre todo de la seguridad de que el cliente va a recibir un producto acorde a sus necesidades. Y por el otro lado, aparte de tener esas capacidades de negociación que se necesita, tiene la parte de especialista en comercio internacional, porque estamos ante un broker de comercio exterior. Dentro de los brokers que existen a nivel internacional, ustedes deben conocer algunos tipos de broker como son, por ejemplo, los brokers, acá les voy a, en el chat les voy a decir los tipos que hay, tipos de broker que nosotros tenemos que conocer para que podamos entrar al tema de broker internacional. Un broker es el broker inmobiliario. Ustedes saben, ¿no? El broker inmobiliario, su especialidad de él es la negociación de bienes inmobiliarios, es decir, todo lo que son departamentos, casas, terrenos, locales, ellos son, tienen esa doble especialidad. Primero son negociadores, es decir, son vendedores. Si tú un día quieres comprar un departamento, lo normal es que te vayas a tener que cruzar con un broker de parte del vendedor de la propiedad, y el broker es el facilitador, ¿no? Él te va a llevar a la propiedad, lo vas a revisar, te va a explicar, te va a dar los pros, los contras, te va a ayudar con el banco, mira todo lo que hace, ¿no? Te ayuda con el banco para el tema de financiamiento, entiende muy bien lo que es un hipotecario, entiende muy bien los procesos para poder hacer el tema del contrato de compra-venta de la propiedad. Pero si te das cuenta, el broker no firma un documento contigo. Tú, cuando vas a hacer el tema del contrato inmobiliario, tú como comprador vas a hacer el contrato con el vendedor. El broker está al medio, pero su labor del broker es de facilitación. Entonces, un tipo de broker es el broker inmobiliario. El otro tipo de broker es el broker de seguros. Ese broker de seguros, el que te vende las pólizas de seguros, ¿no? El broker que te dice, ¿no? Quieres un seguro para tu carro, para tu casa, para tu mercancía, un seguro de vida, un seguro de salud, un seguro de riesgos, de siniestros, contra incendios, contra terremotos. Ese es el broker de seguro. Entonces, el inmobiliario tiene la parte de negociación más la parte del conocimiento sobre el sector inmobiliario. Es un experto en el sector inmobiliario. El de seguros tiene la negociación y es experto en el sector de seguros. Luego tienes el broker de finanzas, el financiero, que son los brokers que te manejan el tema, los que llaman los dealer brokers. Y esos dealers son los brokers que te manejan el tema de bolsa de valores, el tema de la venta de acciones de empresas, trabajan en la superintendencia, trabajan con la superintendencia de bienes seguros, incluso tienen acreditaciones para poder vender acciones.
y representar a empresas en la compra-venta de acciones. Ellos dicen qué cartera de acciones es más rentable para que tú las compres. Y nuevamente, no es un experto en lo que es el tema financiero, más negociador para la parte de la conexión con el cliente. El cuarto tipo de broker que nosotros conocemos es el de inmobiliario, seguros, el broker dealer. El otro broker, hay unos brokers específicos que son broker, ustedes quizás no los vean tan comunes, pero existen, ¿no? Son brokers de arte. Hay brokers que tienen que ver con el tema de obras de arte, hay brokers que tienen que ver con el tema de joyerías, hay brokers que tienen que ver con el tema de, ya estamos entrando en un sector específico de todo lo que es el tema de terrorismo. O sea, fíjate que ya en ese tema ya existe una especialización muy puntual entre los brokers para unos determinados sectores que ellos se especializan. Entonces, ese es el otro tipo de broker. Y el quinto tipo de broker somos nosotros, ¿no? Los brokers de comercio exterior, que somos de COMEX, ¿no? Y nosotros, igual que el resto, manejamos un tema operativo, o sea, somos especialistas en comercio internacional, porque ese es el mundo en el que nos rodeamos, y a la vez manejamos la parte de negociación internacional. Entonces, hoy día lo que vamos a hacer en la clase es trabajar directamente lo que es uno de los instrumentos que nosotros tenemos que manejar bien en el tema de brokeraje, que es el tema de los contratos internacionales. Entonces, nosotros como broker sí debemos manejar el tema de la contratación internacional para poder directamente darle al cliente una buena solución ante los problemas que él pueda presentar al momento de hacer una operación internacional. Entonces, partimos por el tema de la globalización, partimos por los temas de consumo saludables, porque nosotros en brokeraje de comercio internacional nos metemos, ¿no?, en el tema de la intermediación de alimentos, en la intermediación de agroindustriales, y hay que ver toda la información que están directamente habiendo acá. El tema de las pymes peruanas, si vas a ser broker, tú tienes que conocer las problemáticas que hay en las empresas, porque nosotros estamos vigentes porque existen empresas que tienen problemas de conocimiento, problemas de exportaciones. Por eso les digo que el broker cubre ese espacio, y lo que no tiene un exportador, el broker lo complementa. Un exportador le falta el inglés, el broker lo sabe. Un exportador le falta confianza para entrar al comercio internacional, el broker lo sabe. Un exportador tiene deficiencias en ciertos conocimientos de cómo hacer un medio de pago, un medio de financiamiento, firmar un contrato internacional, etcétera, el broker lo sabe. Entonces, nosotros tenemos que trabajar directamente con un conjunto de empresarios. Siempre mi recomendación cuando trabajamos con clientes, y siempre les digo, es que en el brokeraje ustedes tienen que elegir a un grupo de exportadores que no sean ni muy grandes ni muy pequeños. ¿Por qué razón? Porque las empresas grandes normalmente ya tienen su área de comercio internacional y ellos lo manejan, no necesitan un broker. Y las empresas muy pequeñas, como las que ven en la imagen, que son productores que recién están empezando a formalizarse, no califican para un tema de brokeraje, porque tendrías que ponerlos a punto y te va a costar mucho trabajo y mucho tiempo y por ende mucho dinero. Entonces, estos empresarios tenemos que darles asesoría, capacitación, formalización, pero no califican para temas de brokeraje porque no están listos. Tienes que buscar entonces empresas ni muy pequeñas como las que ves en el cuadro, ni muy grandes que ya lo hacen solos, sino empresas que vayan ya a un nivel intermedio, que hayan hecho por lo menos una primera exportación, que ya se hayan certificado, que tengan productos que se venden en el mercado nacional, que tengan productos que venden al exterior a través de intermediarios. A ellos sí les podemos dar el tema del brokeraje. ¿Ok? Ver un poco los acuerdos comerciales para entrar un poco al contrato, que definir lo que es el contrato, ¿no? Un acuerdo que se firma de manera bilateral entre dos partes que actúan de buena fe y que ambas partes lo que buscan es un beneficio colectivo, ¿no? Entonces ahí es donde se genera el espacio del contrato. El contrato internacional que nosotros hacemos para una exportación, el de compra-venta internacional,
tiene a priori 4 contratos que ya están incorporados. Es decir, que si ustedes hacen un contrato internacional, prácticamente ya están entendiendo otros contratos que van adheridos al internacional, como es el contrato bancario, que eso tiene que ver con la carta de crédito, la cobranza documentaria o el contrato para hacer una transferencia internacional. El contrato de seguro de la carga y el contrato de seguro del impago, si lo hubiera, también forma parte del contrato internacional, el de compra-venta. Los contratos de desarrollo comercial se refieren a cuando un empresario no solamente firma un contrato de ser un exportador, sino muchos clientes cuando compran un producto de un proveedor peruano quieren contratos de distribución o contratos de exclusividad o contratos de representación o contratos de uso de marca, licencias, etcétera. Entonces, todos esos contratos están dentro del rubro de contrato de desarrollo comercial, que lo que le permite al exportador y al importador es desarrollar una relación que sea consecutiva, es decir, no voy a hacer una sola exportación, sino voy a hacer varias de forma conjunta, de tal manera de que nosotros vamos haciendo una y otra y otra y otra, entonces vamos mejor a decir, hagamos un contrato de distribución exclusiva para poder proteger el crecimiento bilateral de ambas partes. Y el otro contrato que está dentro del contrato de compra-venta son los contratos logísticos de transporte, aduanal y servicios, que son básicamente los operadores que van a ayudarnos a desarrollar esas operaciones que vamos a enmarcar. Los contratos de compra-venta, hay una legislación peruana que está, digamos, vigente, pero siempre es importante definir que los contratos son acuerdos privados. Entonces, cuando tú haces un contrato y no invocas a un artículo del Código Civil o no invocas a una ley o no haces que el contrato esté supeditado a alguna legislación internacional, el contrato básicamente es un acuerdo de libre voluntades donde no interviene una tercera parte, solamente el comprador y el vendedor. Y por esa razón, los contratos pueden ser válidos si es que las personas contratantes no han sido obligadas a firmar el contrato, no son personas que, digamos, tienen algún problema mental para poder firmar un contrato y tampoco han sido coaccionadas, ¿no? O son menores de edad para firmar el contrato. Si no tienen esas condiciones, los contratos tienen acuerdos de libre voluntad que básicamente implica de que las personas a sabiendas y con sano juicio han decidido emprender algún tipo de iniciativa de forma conjunta. Entonces, los artículos del Código Civil o invocar a un acuerdo internacional permiten de que el contrato deje de tener digamos, esa voluntad de partes y que implícitamente reconozcan que existe una legislación que va a estar supeditando toda la operativa internacional. Por ejemplo, cuando nosotros invocamos a un contrato de la Cámara de Comercio Internacional, nos supeditamos a las normas o al código de la Cámara de Comercio Internacional para el tema de la contratación internacional y por ende hay ciertos capítulos o ciertas partes del contrato que ya directamente tienen una forma de resolución en función a, por ejemplo, la resolución del contrato, en función a las quejas, a los reclamos, ya está predefinido ciertas causas por donde el contrato tendría que ir. Entonces, basado en ello, cuando nosotros hacemos un contrato, invocar a una cláusula nacional o internacional implica aceptar las condiciones de esa cláusula. Invocar significa colocar en el contrato expresamente que el contrato se rige bajo una cláusula internacional que hay que leerla bien para evitar algún problema, ya sea a favor o en contra cuando hagamos un contrato. ¿Ok? Entonces, esto es básicamente algunas normativas que hay que contemplar en el contrato. Por ejemplo, la Convención de Viena, ¿no? La Convención no regula estos aspectos del contrato que nosotros tenemos que saber. El contrato, ya hemos dicho que es un acuerdo de derecho privado, donde las partes son libres de decidir sobre la legislación que se aplicará al contrato si es que quieren hacerlo. Entonces, cuando uno hace un contrato,
yo estoy en el Perú, el comprador está en Estados Unidos, hay que ver cuál es el derecho, si vamos a someterlo a una legislación, sobre qué derecho internacional se va a basar el contrato, sobre el peruano, sobre el americano. Entonces, esos son los términos que ya directamente se discuten en el contrato. Los principios rectores de los contratos, autonomía de la voluntad de las partes, lo que les comentaba, ¿no? Que no hay alguien que los fuerce a firmar el contrato. La buena fe contractual, ese es el inicio, ¿no? Si no existe buena fe contractual, decimos que el contrato ha sido nulo de nacimiento, ¿no? Por ese tema, ahora que ustedes ven el tema de Odebrecht y ese tema de OAS con Línea María, se darán cuenta que ese contrato se le está pidiendo la nulidad de nacimiento, es decir, que el contrato nunca existió porque desde un principio hubo una intención de hacer daño. Entonces, no ha habido buena fe contractual y, por ende, ese contrato no tendría nacimiento. El cumplimiento de lo pactado legalmente y la diligencia debida con arreglo, usos y costumbres. Entonces, las formas de realizar el contrato no solamente es una forma escrita tipo esta estructura formal del contrato, ¿no? Que tiene un cuerpo con unas partes específicas. Los contratos también pueden ser un correo electrónico, puede ser un mail, puede ser una carta, se pueden de distintas maneras perfeccionar, pero todo lo que implique esa voluntad de hacer algo en conjunto ya representa un contrato. No necesariamente, como les había dicho, tiene que estar enmarcado en una legislación. Entonces, todo eso entra ante un litigio, entra como prueba de lo que ambas partes quisieron realizar cuando llega a una discrepancia. Las cláusulas generales de un contrato sería esto básicamente es lo que un contrato debería tener, ¿no? Definiciones, objetos, partes, duración, precios, comunicaciones, confidencialidad, la forma de resolver el contrato y la ley aplicable es lo que normalmente un contrato debería tener. Y las específicas van aquí, ¿no? Que básicamente es todo lo que acompaña a una operación internacional. Entonces, ahí están las partes contratantes, el objeto, causa, hay que definir bien cuál es el objeto del contrato. El objeto del contrato es la compra-venta internacional de aceites comestibles, ¿no? A un precio tanto, con tal forma de pago, con tal condición de entrega, a tal mercado, esto se va a resolver por arbitraje y la ley aplicable es la ley peruana. Pues eso es lo que básicamente tenemos que considerar. En caso que un contrato no tuviera cumplimiento, tenemos estas formas de sanciones, que sería ejecución del contrato, resolución del contrato, o una penalidad con un tema de reducción de precio. Esas sanciones normalmente se escriben en el contrato para no discutirlas. O sea, cuando hay un cumplimiento, no entramos en litigio diciendo, bueno, pues ahora vamos a discutir cómo resolvemos esto que ha pasado un incidente. Sencillamente, si el contrato está bien hecho, lo único que hacemos es invocamos el contrato. Y al invocar el contrato, decimos directamente cuál es la forma que el contrato contempla para ese tipo de problemas que ha podido suceder. ¿Ok? Si el incumplimiento es voluntario, acá estamos frente a un tema de dolo o culpa. Si es involuntario, caso fortuito, fuerza mayor. ¿Qué quiere decir? Que si el contrato ha habido incumplimiento voluntario es porque ha habido premeditación y alevosía, ¿no? Y si es involuntario, cosas ajenos a la naturaleza o un caso fortuito, es básicamente lo que nosotros podríamos ir generando acá. Estos son los acuerdos comerciales para que ustedes vean dónde se sitúan los contratos internacionales, un poquito para entender el tema de las exportaciones para los exportadores. Acá hay alguna terminología. Esto viene directamente en el contrato. Cuando nosotros firmamos un contrato internacional de compra-venta, siempre en el contrato tiene que haber el tema Incoterms. Así que hay que poner ahí en el contrato esto, no hay que poner cuál es el Incoterm, si es el 2000, 2010, 2020, con qué Incoterm vamos a trabajar, porque esto también determina conocer cada uno de ellos. No es que el FOB sea puesto en el Callao, existen temas específicos de cada Incoterm que hay que conocer, por eso es que hay un librito de Incoterms que nosotros tenemos que leer para no tener ningún problema. ¿Ok? En el contrato siempre se establecen esto, ¿no? Se establece la entrega del producto y la entrega de documentación. ¿Cuál va a ser la obligación del vendedor en función a lo que se determina directamente en el contrato? En el comprador igual, o sea, el vendedor tiene dos obligaciones, entrega el producto y la documentación, y el comprador tiene que pagar el producto y recepcionar la mercancía.
¿Ok? Estos son aspectos que ya en su momento lo iremos mirando para poder ver los planes estratégicos para una exportación. Esos son temas que en el producto hay que definir claramente. Cuando nosotros hacemos el tema de la descripción del producto que vamos a exportar y lo ponemos en el contrato, tenemos que colocar los aspectos técnicos, ¿no? El embalado, la información nutricional, la ficha del producto, para evitar algún inconveniente posterior. ¿Ok? Bien, señores, entonces, por el tema de los contratos, básicamente esto es lo que yo les diría que nosotros hemos preparado. Siempre que hacen el tema de la contratación, no se olviden de que el contrato es un instrumento que nace después de la negociación. Y para llegar a una negociación, estos son los procesos que hay que seguir, ¿no? O sea, cuando nosotros vamos a ser broker, tenemos que hacer una base de datos para encontrar clientes, tenemos que presentar a la empresa y la oferta que nosotros vamos a brindar, y para eso tienen que tener ustedes de todas maneras un company profile y las fichas técnicas de los productos. Tienen que saber lo que busca el cliente para dar la información precisa, para mandar la muestra, mandar los precios, y en función a eso empezamos la negociación de la venta, la primera venta, que es la más difícil. Para eso los Incoterms ayudan a ver si es un contrato SIF, FOB, Ex-Works, DDP, definir los medios de pago, medios y formas de pago con el cliente, porque de esa manera vamos a verificar con los clientes cuáles son sus requisitos en términos de fechas de pago, instrumentos que hay que usar, costo de los instrumentos, para poder acondicionarnos a ambas necesidades, mi necesidad de liquidez y la necesidad de ellos de obtener el producto al menor costo y con los menores costos de financiamiento. Una vez que fijamos todo eso, hacemos el envío de información precisa y concisa para ya confirmar una orden de compra, y cuando tenemos la orden de compra, ahí en ese momento es donde tenemos que tener un contrato marco que regule todas las operaciones. ¿Ok? Las formas de pago, como ustedes están viendo, también van a tener que aparecer en el contrato, también tiene que aparecer en el contrato el tema de las formas de pago, y por ende ustedes van a tener que saber lo que es cartas de crédito. Para eso existe en la clase una clase específica donde solamente se van a ver medios y formas de pago. Por ese tema no se preocupen, que esto es lo que regula todo el curso, pero básicamente hay clases específicas para cada uno de ellos. Este es el modelo del contrato, que como ustedes ven, tiene las partes que nosotros hablamos, ¿no? Primero, los nombres y las representaciones de cada una de las partes. Lo segundo es las declaraciones del vendedor, del comprador. Vienen las cláusulas, el objeto del contrato, la vigencia del contrato, la entrega de la mercancía, y así todos los puntos que nosotros hemos visto. Con esa forma, entonces nosotros empezamos a leer cada una de las partes para poder asegurarnos que no exista alguna cláusula que pueda no ser cumplida o que dañe de una u otra manera la posibilidad de realizar el tema de la operación y cobrarlo sin ningún inconveniente. ¿Ok? Siempre los contratos tienen que estar relacionados a una operación, por tanto tenemos que tener bien claro la documentación, que es la factura, el packing list, el BL, el Airway Bill, el certificado de análisis, la SENASA, el certificado de comercialización, un certificado de productos orgánicos, etcétera, ¿no? Todas esas partes tenemos que contemplarlas dentro del tema de la contratación. Bien, muchachos, entonces básicamente esto es lo que nosotros queríamos transmitirle hoy. No olviden de que cuando nosotros trabajamos en los contratos, existen más de 52 contratos internacionales. El más común o conocido es el contrato de compra-venta, pero por ejemplo acá tienes un contrato de distribución que era el que les comentaba, ¿no? Dentro de los tipos de contrato había una de las partes del contrato que eran otros contratos de perfeccionamiento comercial, y este es el contrato de distribución. La joint venture es otro tipo de contrato ya esta es participación conjunta, cuando dos empresas se juntan para crear una tercera. También es un contrato que hay que estudiar en el tema de joint venture. Ok, cuando nosotros entonces estamos haciendo la contratación internacional, importante el cumplir los plazos del contrato. Por ejemplo, las fechas son cruciales en los contratos. La fecha de entrega de mercancía, la fecha de embarque, la fecha del anticipo, la fecha del pago, la fecha
de la verificación, la fecha de entrega de documentos, esos son importantes, fechas importantes para evitar alguna discrepancia, que le llaman así cuando algo no funciona como se había pactado. Conocer el mercado, importantísimo, porque en el contrato nosotros no solamente negociamos parte técnica, sino existen algunos usos y costumbres que le llamamos así a los medios en los que los exportadores e importadores están trabajando. Entonces hay que conocer eso para evitar algún problema desde la forma en la que conversamos, desde la forma como nosotros podemos negociar. Estar siempre informado, los contratos hay que estar haciéndole seguimientos porque es un proceso de ida y vuelta, ¿no? O sea, de pronto le mando una propuesta, me devuelve otra, hasta perfeccionar el contrato y tener una versión final aceptada por ambas partes. Siempre importante, ¿no? Informar de manera precisa, concisa al cliente, ser flexible cuando somos pequeños, innovación en productos y procesos, los empaques de acuerdo a las exigencias, optimizar procesos, tener paciencia, porque un contrato puede demorar meses. Yo he tenido 6 meses con un cliente hasta que recién hizo su primera compra y demoran las operaciones, ¿no? Cada cliente tiene una historia distinta, hay que reconocerlo. El cliente no busca un producto, una solución, y eso es importante, porque a veces nuestro criterio de negociación solo se centra en precio. Decimos, yo quiero conseguir un cliente, voy a bajarme de precio. Y los clientes no necesariamente buscan precio, buscan confianza los clientes. Y si tú te bajas de precio y no le ofreces confianza, por más que sea el menor precio del mercado, no te van a comprar, porque la mayoría de compradores internacionales son intermediarios y no dueños. Y un intermediario no solo busca precios, sino busca que el producto tenga una continuidad y no haya roturas de stocks. Y si tú le das un producto con un precio muy bajo y no tienes capacidad para poder demostrar experiencia, lo más probable es que no tengas posibilidad de hacerlo bien, que hayas calculado mal tus costos y cuando me saques el producto me llegue en buen estado, pero de pronto el costo que tú me has planteado sea imposible que yo te lo repita, entonces se consigue un proveedor de corto plazo que al final me va a subir el costo y va a dejar de ser competitivo. Cada error es una lección, hay que evitarlos, hay que tratar de aprender de errores ajenos y no de nuestros propios errores. Cada problema es una oportunidad y cada oportunidad es un reto. Bien, acá hay un decálogo para la negociación internacional. Estos son los puntos que siempre hay que conocer cuando uno hace negociación. Y eso es lo que en principio quería transmitirles en estos minutos que nos quedaron de tiempo. Yo le agradezco muchísimo el tiempo y estoy a sus órdenes para las preguntas que tuvieran. Por favor, si me indican cuáles son las dudas que tienen con respecto a lo que nosotros hemos avanzado, tenemos unos minutos para las dudas, ¿ok? A ver, chicos, por favor, pregunten. Acá tengo participantes conectados, estamos 8 personas, ¿no? A ver, Ana, Gary, Pablo, Romero, Gustavo, por favor, si tuvieran alguna duda, me la hacen llegar en este momento para poder ayudarnos, ya sea con este tema o cualquier otro del curso de broker. La idea es que ustedes puedan aprovechar estos momentos para poder también contarnos un poco la experiencia de cómo van. Yo les digo, en este momento estamos haciendo brokeraje de algunos productos, ¿no? Uno de los productos que nos ha pedido es un cliente de Argentina, ha pedido un broker de Argentina con el que trabajamos, nos ha pedido camote amarillo. Quiere 32 toneladas de camote amarillo para un cliente en Europa. Estamos haciendo ese brokeraje y estamos atendiendo a 3 clientes en el tema de brokeraje. Uno está con productos de alpaca, otro cliente está trabajando el tema de paltas y otro tercer cliente que le estamos viendo es todo el tema de productos médicos, que también quiere hacer intermediación sobre esos productos. Así que estamos en eso, estamos ahorita entretenidos con algunas cosas específicas, pero ustedes ¿cómo van? Cuéntenme un poquito si hasta ahora tienen alguna duda, todo en orden, por favor, me van indicando. A ver, listo, Gary, muchas gracias. Con el resto de alumnos, por favor, muchísimas gracias por la participación y nos vemos para una próxima clase. Les pido, por favor, que vayan avanzando con los materiales y aprovechen cualquier consulta que puedan tener. Tenemos un módulo de consulta dentro de la plataforma, pero les dejo mi WhatsApp por si tienen alguna duda puntual, me pregunten por ahí. Los temas que ustedes van requiriendo, ¿no? Y si ustedes ya están en el día a día haciendo ya alguna operación de intermediación comercial,
no duden en pasarme directamente la información. Mi correo electrónico está aquí en la presentación, se los puedo mandar ahí también para que puedan tenerlo. Perdón, es lmendez, no le, sino es lmendez@gamexperú.org.pe. Bien chicos, si no hubiera alguna duda adicional, quedo con ustedes hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Hasta luego.